Bienvenidas todos, bienvenidos todos. Van a empezar seguramente a entrar colegas de diferentes espacios que nos acompañaron en la mañana a esta transmisión de este evento de Gobierno y Análisis Político junto con la cátedra Hannah Arendt y el Centro de Estudios Políticos de la Florida, que nos honran con su auspicio. Es el segundo panel de este evento dedicado al tema del Sharp Power, el poder incisivo de las academias autoritarias en las sociedades abiertas. Tuvimos un primer panel de excelencia en la mañana y este no va a ser menos. El primer panel, del cual nos acompaña acá una de sus ponentes, Cecilia Nuce, versó más bien sobre las redes de activismo dentro de la academia, redes de activismo democrático y autoritario, con experiencias testimoniales muy valiosas. Y ahora vamos a tener un panel más volcado en la teoría, o si no en la teoría pura, porque no solo la teoría, en la reflexión, partiendo de lo personal. Siempre lo personal es, como dicen las feministas, político, pero buscando una reflexión de segundo orden, más amplia, más sistémica. Y para ello contamos con una compañía de lujo. Tenemos a la doctora Elizabeth Burgos, ustedes conocen bien, antropóloga, experta en temas de América Latina y especialmente, como nadie, experta en conocer la lógica del poder, no digo del Estado, sino del poder de eso que se ha llamado castrismo, que es un término muy usado y muy abusado, pero que tiene una ontología y una teoría, creo yo, que nadie como Elizabeth ha conocido y estudiado, ¿no? Más allá de Cuba. Tenemos también al profesor Miguel Ángel Meucci, profesor de la Universidad Simón Bolívar de Caracas y ahora profesor en Chile, que ha hecho un estudio magnífico sobre el totalitarismo. Es de las pocas personas que ha, antes que se pusiera de moda, estudiado el fenómeno del totalitarismo aplicado a la ola bolivariana. Tenemos a el profesor Juan Cristóbal Castro, también venezolano. A ver, que lo voy a decir porque Juan Cristóbal brilla por mérito propio y tiene toda una obra, pero ni modo, eso le persigue. Es hijo además de ese otro intelectual que fue Luis Castro Leiva, venezolano, sin el cual no se entiende el pensamiento liberal venezolano. Y Juan Cristóbal tiene una relación muy fuerte con el tema de los intelectuales y el poder y la política, ¿no? Ha escrito varios textos sobre eso, interesantes, y yo quisiera que escribiera más, de hecho. Y tenemos también a Fernando Pedrosa, que Fernando Pedrosa es un insustituible en el estudio de esa otra izquierda, bueno, en varias cosas. También estudia esos otros autocracias que están surgiendo en el mundo, en Asia, en China, pero tiene un libro que yo quisiera que se leyera más, que es de las otras izquierdas en América Latina. Creo que lo publicaste con Capital Intelectual en el 12, ¿no? Mira, casi puedo ser tu reseñista público, me acuerdo hasta el nombre de la... y bueno, Fernando Pedrosa nos da una visión completa de las otras izquierdas y la idea hoy es tener una discusión, cada una va a intervenir unos 15 minutos máximo, fijar unas tesis, unas ideas sobre este tema de fondo que es las ideologías autoritarias y la realidad latinoamericana. Aquí podemos hablar de todos los autoritarismos, no solamente de un tipo, sino todos, qué matrices, qué ideas. Y después de esos 15 minutos de cada una, de cada uno, vamos a abrir una ronda de preguntas. De hecho, desde antes se pueden ir poniendo preguntas en el chat y van a ir llegando preguntas a nosotros y abrimos un diálogo, un debate después. Entonces yo propondría que comenzar Elizabeth, que hace digamos, un enmarcaje Elizabeth, y que siguiéramos un poco en este orden, ¿no? Elizabeth, después Miguel, después Juan Cristóbal y cerramos con Fernando, que nos da también una visión histórica de conjunto. Entonces, Elizabeth, muchas gracias por aceptar y adelante. Bien, gracias por haberme invitado. Es para mí un gran placer y honor tenerlos como interlocutores, porque precisamente más bien creo en el debate que en imponer tesis. Eh, con respecto al tema, el tema del castrismo, que no es una terminología arbitraria para nada, porque existe realmente un modelo de política, de hacer política, de tomar el poder, de imponerse en el mundo como un poder político. Es una ruina económica Cuba, pero es un poder político mundial. Y eso está demostrado. Entonces he buscado un poco entre las cosas que se escriben o que se han escrito sobre Cuba. No hay mucho aquí en Francia. Casi todo se hace a partir de la sensibilidad
de la simpatía, de la seducción y del victimismo, ¿no? Es un país que es víctima del imperio americano y nada más. Raymond Aron dice algo muy interesante en su memoria y es lo único que dice sobre Cuba. Dice, nadie se preocuparía por Cuba si Fidel Castro hubiese creado una democracia representativa y pluralista pro-occidental. Nada más. Eso me hizo recordar entonces el dilema o el conflicto que se planteó entre democracia y castrismo, que comenzó en Venezuela el 23 de enero de 1959, en la entrevista entre Betancourt y Fidel Castro. Ya ahí Venezuela aparece en el primer plano del escenario cubano, del escenario castrista. Entonces, claro, yo digo, todo lo contrario, en lugar de democracia, Fidel Castro creó el castrismo, una táctica de insurrección destinada a la toma del poder en todo el continente latinoamericano. Aquí no voy a abordar el hecho cuando él creó la Tricontinental, donde ya él se veía como un líder de nivel mundial, ¿no? Y que además lo fue en cierta medida durante las guerras anticoloniales. Porque él allí en la Tricontinental en realidad se sustituyó, sí, y no se habló mucho de él, a Ben Barca, que fue realmente el factor determinante en la creación de la Tricontinental. Pero Ben Barca fue raptado un mes antes en París y desaparecido y asesinado. Entonces, la lucha armada fue el dogma que a partir de ahí le sirvió de sustrato, de base a toda la política cubana, a ese primer periodo del castrismo. Fue sobre ese dogma que reposó el primer periodo de la política exterior de Cuba hacia América Latina. Una táctica de insurrección que tomó como sustento el rechazo del golpe de Estado. Porque en esa época el golpe de Estado era así como el tabú para toda América Latina, era la forma prácticamente clásica en algunos países de tomar el poder. Y Cuba aparece, se legitima todas las intervenciones cubanas que se dieron desde el año 59 en Cuba hacia varios países de América Latina, precisamente fomentado en esa política de ir contra los gobiernos militares y contra las dictaduras. Si en América Latina, entonces el golpe de Estado era una manera de resolver la toma del poder. Porque incluso aquellos proyectos relacionados con mejoras del orden social, como el de Vargas en el Brasil y Perón en la Argentina, fueron producto de golpe de Estado. Sobre ese presupuesto del rechazo del golpe de Estado se forjó la idea de que el objetivo del castrismo era la lucha contra las dictaduras militares. Y es cierto que los primeros intentos de invasiones guerrilleras organizadas desde Cuba durante el año 59 tuvieron como objetos países gobernados por dictaduras. Pero el primer intento fue el de Panamá. Estando Fidel Castro en una gira en Estados Unidos, se hizo el primer intento hacia Panamá, lo que no era algo inocente porque era un lugar de alto significado estratégico por la presencia del canal. Poco después, una segunda operación en Santo Domingo, en la que, por cierto, participaron numerosos jóvenes venezolanos que eran militantes de la Juventud Comunista, que pertenecían al aparato militar que ya se estaba creando en Venezuela, que murieron todos. Luego, la tercera operación en Haití, allí también participaron venezolanos, cubanos y haitianos, entre otros el gran escritor Estefan, tengo su libro, Jacques-Stéphane Alexis, gran escritor que por esa muerte tan prematura nadie lo conoce, pese a que sus libros fueron editados por Gallimard. Luego hubo varios intentos en Nicaragua, todos fracasaron, todos fracasaron. Después yo decía, bueno, ¿y por qué fracasan? En realidad, Fidel Castro sabía muy bien que iban a fracasar, que como unos muchachos entrenados rápidamente no iban a vencer ningún ejército, pero era una manera de posicionarse como líder de la izquierda y como líder de una corriente revolucionaria.
Bueno, a la luz de este recordar el castrismo temprano, podemos abordar el desarrollo de la política exterior de Cuba y su diplomacia hacia América Latina, hasta ahora poco estudiada por los investigadores latinoamericanos. En todo caso, yo no la conozco. Como vivo fuera de América Latina, no estoy muy al corriente de la producción de los investigadores latinoamericanos. El caso cubano, pese a la presencia masiva y a su influencia, la influencia que ha tenido en América Latina y en el mundo, se le ha relegado al plano emocional, al de la solidaridad, al de la identificación en tacto, que es víctima del imperialismo, pero no en tanto que objeto sobre el cual pensar a la manera que propuso François Furet en su libro magistral de pensar la Revolución Francesa, de ir a las fuentes del pensamiento político que produjo el fenómeno llamado Revolución Cubana, ese desplazamiento radical del espacio del poder que significa el castrismo, y que tiene una historia, porque Cuba tiene una historia política, Fidel Castro tiene una historia no solamente política, sino personal, que es muy importante. Hay la versión de que venía de la alta burguesía cubana, de que tenía dinero, que era y eso no es cierto. Tenía dinero, pero no venía para nada de la burguesía cubana. Era más bien hijo bastardo de una señora que fue a trabajar como empleada a la casa de don Ángel Castro. Estaba casado con otra señora. Y su infancia fue muy interesante porque esa muchacha, que era muy joven, se dio cuenta de que no quería que sus hijos, bastardos, tuvieran la misma suerte del campesino analfabeto que era el padre. Entonces los mandó a estudiar desde muy temprano. Fidel Castro estaba interno en un colegio a los 4 años. Entonces nunca vivió en su casa realmente. Después estuvo interno con los jesuitas. Y la formación jesuita, que fue muy importante para él, porque los jesuitas que fueron sus profesores han testimoniado sobre eso, es lo que ha formado un hombre tan disímil y tan diferente a la clase política latinoamericana. Porque Fidel Castro es un místico del poder. Los latinoamericanos les encanta el poder y tienen una sensualidad del poder. Fidel Castro jamás tú lo has visto en ningún restaurante de París comiendo, tomando vino francés, jamás. Es un místico del poder y la formación jesuita le dio eso. Y esa forma de actuar como un universitario, es decir, tomar modelo de los errores y de la experiencia. Entonces, es un personaje que vale la pena estudiarlo, así como las ideas que forjaron a ese individuo que ha marcado la historia de América Latina y del mundo. Porque el otro que se enfrentó a él, que fue Rómulo Betancourt, no tenía ni el carisma y además estaba abocado a los dos tenían un proyecto político, los dos se formaron para un proyecto político. Pero el uno era un proyecto, después de muchas experiencias, totalmente democrático, y el de Fidel Castro se basaba en su experiencia violenta, guerrera, militar y de poder totalitario. El control absoluto, porque eso es lo que es el totalitarismo, el control absoluto. Yo digo, debido al alcance mundial que ese fenómeno ha adquirido y a la influencia política determinante en América Latina, al punto de haber dificultado el desarrollo de una democracia liberal en el continente, según la definición de Marcel Mauss en su célebre ensayo sobre el Don, el castrismo es un hecho social total y enlaza lo social, lo individual, lo físico y lo psíquico. Y hay que estudiarlo así, como un hecho social total. Porque en él hay la formación de militantes, la formación de guerreros, la formación de diplomáticos, la formación de un Estado, la formación de una doctrina militar propia. Es decir, es de una gran riqueza y tiene múltiples entradas desde el punto de vista de las disciplinas de investigación. Sin embargo, lo más importante para él fue la guerra, lo militar. Fue siempre su inspiración y su manera de influenciar la política internacional. Por eso transformó a Cuba
en una ruina económica y en una potencia política. El castrismo temprano, que fue el que yo viví en Cuba, impuso el modelo del mártir muerto por la revolución. El guerrero pone en peligro su propia vida para aumentar el prestigio de la horda del clan al cual pertenece. Y de ese modo prueba brillantemente que la vida no es valor supremo para el hombre, sino que debe servir a fines más importantes. Ese era el discurso que que él daba, porque era como un oráculo, él no escribía, pero sí podía pasar toda la noche con los grupos de guerrilleros o de futuros guerrilleros, hablándoles, contándoles su vida, sus proezas, y ahí viene una relación mimética con él, que él lo sabía perfectamente. Todorov plantea que para el héroe la muerte es superior a la vida porque lo que está en el centro es el ideal abstracto y no las personas concretas. Para el heroísmo la muerte es un valor superior a la vida. Solo la muerte permite alcanzar lo absoluto. Sacrificando la vida se prueba que se amaba más al ideal que a la vida. Yo recuerdo cuando se iban los grupos de guerrilleros, que hacíamos despedidas incluso, ya yo imaginaba el titular del Granma varios días después. Mártires muertos por la revolución. Porque había algo que siempre me llamó la atención, es que siempre los que salían de Cuba a combatir caían en manos del ejército. Eso nunca lo han dicho los guerrilleros sobrevivientes, pero yo lo he hablado sobre todo con los sobrevivientes de Guatemala. Esa característica de que siempre caían. Bueno, el castrismo, otra característica es de imponer la adoración del ídolo, la idolatría. No se lucha, en esa época, el castrismo temprano, además los cubanos lo probaron, lo demostraron cuando aquel combatiente de Playa Girón que escribió con su sangre el nombre de Fidel en la pared, ¿no? El castrismo impone la adoración del ídolo a la idolatría, no se lucha por una idea, una doctrina. La acción del combatiente la rige la relación mimética con el ídolo. Hay una novela muy interesante de un novelista boliviano, Carlos Decker Molina, que se llama El eco de los gritos, que cuenta un diálogo de un guerrillero con su hijo. Y el hijo le pregunta, quiso saber por qué se jodieron. Y el papá le responde, lo que nos jodió fue que confundimos quizá demasiado la historia de los dirigentes con la historia de las ideas. Ahí en esa frase, que es alguien que seguramente estuvo mezclado en la guerrilla, porque es una novela muy interesante que toca todas las facetas del combatiente, del guerrillero, la relación con la mujer, la relación con los países donde iba, haciendo trabajo político en Europa, porque todo eso se ha hecho y no se ha escrito todavía. El trabajo que se hizo en Europa de los grupos que luego iban al combate en América Latina. Bueno, en realidad la lucha armada debía desembocar en una manera de ampararse del poder de la que se desprendía el modelo de Estado que advendría, es decir, el modelo que impera hoy en Cuba, en Nicaragua, en Venezuela. En ese periodo del castrismo temprano, la lucha por el poder se debía dar a través de la lucha armada, porque era la condición precisamente para el tipo de Estado que se iba a instaurar después. Un Estado, una revolución o un grupo revolucionario que llegaba al poder a través de elecciones era impensable. De ahí que las elecciones, el triunfo de Allende en Chile fue un dilema para Fidel Castro, para el cual se preparó además, porque lo previó y fue preparando desde Cuba, y eso lo presencié, ¿no? Cómo iba dividiendo los grupos, la democracia cristiana, el Partido Socialista, iba formando gente, porque esa influencia de su colegio, de haber estado siempre en estudio, porque estudiaba siempre, que en Cuba creó una universidad de revolucionarios, de formación de revolucionarios. Eso tampoco se ha tomado en cuenta
el hecho de que en esa universidad, el punto cero, se entrenaba, nos entrenábamos militarmente, pero también políticamente. Y Cuba, de hecho, fue y sigue siendo una universidad de combatientes de esa línea política. Elizabeth, disculpa, nada más avisarte que nos quedan ahí 3 minutos para ir cerrando tu presentación y pasar para los... Ok, bueno. Y se puede comparar a Cuba precisamente por esa formación militar con Esparta, ¿no? Con espartanos que luego iban a luchar, lo que fue Cuba durante la época colonial, porque Cuba fue el ejército de España, ¿no? El líder sabe para qué sirve cada efectivo. Por ejemplo, a mí me preguntó una vez, ¿qué es lo que tú tienes contra la guerrilla? Y yo le dije, bueno, yo no me gusta, yo no me voy a ir a entrenar, yo no voy a cargar 30 kilos, una mochila de 30 kilos, porque ese era el entrenamiento. Te metían piedras de todo para que recobrara, tuviera fuerza y fuera un guerrillero muy fuerte. Entonces, a cada persona, y eso toca lo que ustedes tocaron esta mañana sobre la influencia de los agentes de influencia del castrismo por el mundo, que es esa vida de doble clandestinaje, de sacarte fuera de lo cotidiano, de la heroicidad. Aunque tú no seas combatiente, tú sabes que eres un combatiente de un objetivo que es una revolución que va a darse y que va a crear un sistema nuevo de poder y que es universal además. Ese poder, al contrario de la democracia que se va adaptando a las sociedades, para que ese poder exista y pueda cumplir con su objetivo, hay que transformar la sociedad. Y ahí es donde viene el totalitarismo, porque es indispensable que la gente piense de la manera que piensa la dirección, es decir, la vanguardia, porque el castrismo es algo muy elitista. Hay una vanguardia que es la que dice, la que da las normas y la que tienes que seguir. Y ahí se impera el mimetismo. Y la diplomacia, cuando ya se llega al 89, la guerra de guerrilla ya no da más resultado, el mundo no acepta más la pena de muerte, entonces él se convierte a la democracia, pero perforando las instituciones y a través de una diplomacia que es excelente desde el punto de vista de la diplomacia, como me decía un diplomático venezolano, salvo que el diplomático venezolano no sabe que cada diplomático cubano es un combatiente. Él ha hecho entrenamiento militar, está entrenado para la penetración, para reclutar agentes de influencia y de crear todo un sistema que luego ya lo hemos visto. Es decir, cuando Chávez llama a Fidel Castro para crear el nuevo poder venezolano y la nueva revolución, ya la estructura estaba hecha en Venezuela de antemano. Entonces, a ver, para ir más... ya. De todas maneras, si te queda alguna idea, Elizabeth, yo propondría después en la ronda de intercambio decirla para seguir un poco el orden con el tiempo y no perder ahora Y bueno, seguir, entonces, el verdadero enemigo de ese fantasma híbrido, pardo rojo, que es eso, que es el chavismo o castrismo, que recorre América Latina, es la democracia liberal. Por ello, hoy fusiona finalmente con los combatientes castristas y con los ejércitos latinoamericanos. Y ese es el modelo que se persigue, es el de Venezuela hoy, la fusión entre esos civiles que fueron educados por el castrismo y los militares. Y en esa situación estamos hoy. Gracias por ponernos en la pauta para la discusión. Nada más que me recordaste una cosa antes de dar la palabra a Miguel, que siempre que lo digo en México, mis amigos, mis colegas se asombran. No solo los diplomáticos, o sea, todos los que hacemos estudios universitarios en Cuba pasamos entrenamiento militar.
Sí, sí, yo sé. Es Y decir, y no solo yo, no solo yo, o sea, mi no, esposa y claro. yo hemos disparado con AK-47. Y todos los que íbamos de visita a Cuba, todos, La cara de Cecilia es un hasta espanto. con el Hemos disparado. entrenamiento militar. Sí, sí, Exacto, AK-47, yo fui jefe de sí. compañía, yo dirigí una compañía de 4 pelotones, tenemos táctica y estrategia, de manera que para el mundo posapocalíptico que viene, después de la pandemia, estamos absolutamente preparados para la resistencia. Muchas gracias, Elizabeth. Miguel, por favor. Bueno, muchas gracias, sobre todo a Armando, por la invitación, también a todos los demás miembros del panel. Un gusto conocerlos, a los que no conocía, y bueno, a los que sí conozco, el caso de Juan Cristóbal o Armando, pues es un gusto escucharlos, igualmente a Magali, ¿no? Que veo que está ahí escuchándonos. Bueno, es un lujo haber escuchado a Elizabeth Burgos todo lo que acaba de decir. Uno se queda boquiabierto en muchos aspectos y bueno, eh, quizás todo lo que pueda yo decir en este momento va a sonar así como absurdamente teórico, pero bueno, vamos a hacer lo que se pueda en este sentido, ¿no? Bueno, cuando Armando propone el coloquio sobre las ideologías autoritarias, yo, en mi caso de formación de ciencia política, pienso un poquito en la idea de ideología autoritaria. Y me pregunto si lo que está sucediendo en nuestro continente y en general en el mundo tiene que ver con la expansión de ideologías que en su estructura misma, lógica, discursiva, teórica, son autoritarias, o si el autoritarismo es algo que se manifiesta no tanto por el paquete lógico de ideas que vienen dentro de las ideologías, sino a través, vamos a decirlo de esa manera, de la praxis discursiva. O sea, si el modo en el cual se desarrolla la praxis discursiva de nuestro tiempo es un terreno fértil y un caldo de cultivo idóneo para el comportamiento, la conducta, la actitud autoritaria, ¿no? Y yo tengo la sensación o la intuición o la corazonada de que el problema de nuestro tiempo tiene que ver menos en la consistencia lógica, por así decirlo, que esto cualquier viejo marxista lo puede ver perfectamente. Una persona que está formada en las bases del marxismo y todas las tesis de Marx y luego el marxismo-leninismo, etcétera, y luego los marxistas que vinieron después, y ver cómo lo que hoy en día es la izquierda o incluso la izquierda revolucionaria no necesariamente actúa en apego a un rigor lógico como el que tenía, por así decirlo, las ideologías marxistas del siglo XX. O sea, eh, puede sonar quizás un poquito a lugar común, pero es interesante ver cómo esta idea de lo líquido o de lo light o de lo melifluo o de lo posmoderno, pongamos los nombres que se le dan sin entrar con demasiado rigor, pero sí es interesante ver que como en la medida en que proliferan estas denominaciones, estamos hablando de algo que eh, una forma más inadvertida se va colando en la mentalidad de las personas, en la opinión pública, si quieren usar la idea del inconsciente colectivo, como lo queramos llamar, ¿no? O sea, yo voy a ser como muy laxo con respecto a la terminología, porque lo que me interesa es más bien no ponernos camisas de fuerza a través de los conceptos, sino tratar de ver un poco qué está sucediendo. Entonces, la ideología, por lo menos tal como se entendía quizás en décadas atrás, bueno, desde la Revolución Francesa, cuando se acuña el término, en cierto sentido o sea, responde a lo que responde todo sistema de creencias, que es la necesidad de reducir la incertidumbre, la necesidad de orientar la acción colectiva, de darle un sentido también a la existencia individual y del individuo en el colectivo, en la comunidad política. Y bueno, una vez que cae la religión, que las religiones van cayendo en desuso, que las revoluciones modernas son, si no abiertamente antirreligiosas, por lo menos cuestionan el papel de la religión y van en la dirección de la separación de iglesia y Estado, pues esto, como reseñan todos los sociólogos del siglo XIX, conlleva una especie de vacío existencial, de precariedad en el estar en el mundo,
que viene a ser rellenado con la ideología. Con lo que, y también aquí vamos a ser laxos con respecto a lo que entendemos por ideología, porque podemos usarlo, digamos, desde un punto de vista de la tradición teórica marxista, que es bastante amplio, o podemos usarlo más como, por ejemplo, lo emplea Giovanni Sartori en el ámbito concreto de la teoría política, en donde reserva el término ideología para hablar de ideas o sistemas de ideas para el orden político, que nos dicen cómo ha de funcionar la política. Yo particularmente, quizás por mi propio sesgo personal, pues prefiero esta definición más restringida, por la cual la ideología es un sistema de ideas políticas y no un sistema general de creencias de una sociedad. Entonces, si por ideología entendemos un conjunto hasta cierto punto prefabricado, preordenado, de cómo funciona la realidad política. Y este es un poco precisamente entrando en el tema de Arendt, ¿no? Que señalaba Armando al principio. Arendt tenía esta animadversión a la ideología precisamente porque funcionaba, o sea, se asentaba más sobre el prejuicio que sobre el juicio. O sea, el problema de la ideología es que nos pone unos carriles a través de los cuales pensar. Y bueno, esto tiene una razón de ser, porque la ideología no busca la verdad como tal, como lo puede hacer la ciencia, la filosofía o incluso la religión. Le preocupa sobre todo que las ideas puedan ser sintetizadas y funcionar como palancas para la acción. Ese es el sentido del pensamiento ideológico, que ciertamente tiene una raíz, una raigambre teórica, pero que cuando deviene ideología se convierte en conjunto de ideas sintéticas, perfectamente armadas, perfectamente lógicas, que fungen como palanca para la acción política, para la movilización en una sociedad que ahora, en los últimos 200 años, pasa a ser de soberanía popular y donde el estatuto de ciudadanía es algo que se extiende cada vez a más amplias capas de la población, pues ahora la idea es cómo convierto esa gran muchedumbre en sujeto político capaz de actuar coherentemente. Bueno, la ideología tiene esa función. Ahora, yo definiría o entendería, por lo menos en principio, porque esto es un ejercicio muy libre, la ideología autoritaria como una ideología cuya estructura lógica interna pregona, por así decirlo, un uso sistemático de la fuerza para imponer determinado tipo de bien común o de idea de la política, por distinguirla de una ideología que no sea autoritaria. Para mí, la ideología menos autoritaria es, por así decirlo, un liberalismo al estilo de Rawls, una idea donde teóricamente al menos la sociedad se conforma a través del debate público y donde procedimentalmente las reglas surgen a partir de ese debate público. Claro, esto es una estructura teórica, pero bueno, en el plano de lo teórico, eso sería, por lo menos sobre el papel, lo menos autoritario que hay. En la medida en que me voy desviando de eso, si quieren, a de izquierda o a derecha, me voy yendo hacia discursos que de alguna manera van a legitimar el uso de la fuerza para imponer algo que se considera cierto o algo que se considera verdadero. Entonces, la ideología autoritaria asume que el derecho a usar la fuerza viene dado por la posesión de una verdad, que no es discutible o que se puede perder en medio de la discusión. En cierto sentido, esa es la lógica que opera dentro de una ideología intrínsecamente autoritaria. Ahora, esto se defendió cuando vemos, por ejemplo, no sé, las derechas al estilo de Mestre en el siglo pasado, o cuando vemos, por ejemplo, todo el marxismo-leninismo, pues hay una defensa de la violencia como herramienta para la conquista del orden político deseado. O como Elizabeth Burgos lo planteaba ahora, la guerra como mecanismo intrínseco, el mecanismo por excelencia para la constitución del orden político que se busca, ¿no? Ahora, ¿qué me preocupa por lo menos a mí personalmente lo que estamos viendo en esta época? Y esto entronca con todo lo que Elizabeth estaba señalando anteriormente, porque aquí es donde uno puede ver quizás la razón de la persistencia y de la resiliencia del castrismo en tiempos posguerra fría, ¿no? Porque una cosa es cómo funcionaba en tiempos de la Guerra Fría y otra es en nuestra época. ¿Qué es lo que sucede hoy en día con las ideologías? Bueno, ya desde los años 50, 60 se hablaba
Daniel Bell, por ejemplo, y otros sociólogos, politólogos, del fin de las ideologías. Y bueno, ahora a nosotros eso nos parece que ya en los 50 se estuviera hablando del fin de las ideologías, es muy llamativo, porque prácticamente toda la Guerra Fría tuvo mucho que ver con estas ideologías típicamente modernas, etcétera, ¿no? Pero en todo caso, después de la caída del muro de Berlín, de la disolución de la Unión Soviética, ciertamente entramos en una época en donde los parámetros del debate ideológico han cambiado. ¿Y cómo han cambiado? Eso es lo que todavía necesitamos seguir pensando y seguiremos pensando por mucho tiempo. Porque dado que es el tiempo que vivimos en las últimas 3 décadas, es difícil entender exactamente qué es lo que está pasando. Pero algunas intuiciones al respecto nos llevan precisamente a esa sensación de liquidez, de falta de estructura, de falta de rigor lógico, también la expresión de la posverdad, o sea, la idea de que ahora en el fondo el hecho en sí mismo es lo que menos importa. O sea, cada vez la idea de comprobar o la idea de que existe una verdad que pueda ser comprobada es algo que va dejando o va desapareciendo de alguna manera, incluso en el ámbito de la academia. Sí, lo cual es llamativo porque la academia debería ser supuestamente el propósito de la universidad es la libre búsqueda del conocimiento y de alguna idea de verdad, ¿no? Pero si no hay verdad, ¿qué sucede entonces con la academia? Si no hay verdad ni siquiera como una posibilidad a discutir, sino que la verdad se convierte en un asunto absolutamente autorreferencial. Y tan autorreferencial que yace o reside en la esfera netamente emocional del ser humano. O sea, lo que estamos viendo es que la ideología, en el sentido que entendíamos el siglo XX, de estructura lógica, que concitaba el pensamiento, que llamaba a la reflexión y al examen de los hechos para comprobarse, hoy en día cada vez menos los hechos importan. Lo que importa es que haya una conexión emocional al respecto. Entonces, ¿qué está sucediendo quizás con las ideologías? Que están cambiando. Yo no diría que es el fin de las ideologías. Creo que en un sentido bastante laxo, la ideología siempre será necesaria en la medida en que sea requerido articular una opinión y una colectividad para la acción política con respecto a ciertas ideas. Lo que cambia es la naturaleza quizás o la modalidad o la forma de manifestarse de esa ideología. Y lo que estamos yendo entonces es, en términos muy globales, hacia ideologías que están además profundamente condicionadas por las plataformas de comunicación de nuestro tiempo. Y aquí hay otro, para usar la expresión de Ortega, el hecho de nuestro tiempo. Así como el siglo XX, todo lo que sucede en el siglo XX está profundamente imbuido de la organización piramidal, vamos a decir, la organización jerárquica con un centro de toma de decisiones claramente definido y una base que más o menos sigue instrucciones y unos estratos medios que articulan la comunicación entre la base y la cúpula. Bueno, eso lo veíamos en el esquema de las empresas en el siglo XX, lo veíamos en los ejércitos, lo veíamos en la política, lo veíamos en los partidos políticos. Bueno, esa estructura jerarquizada está dando paso en el siglo XX a otras formas de organización que también están presentes en todo tipo de comportamiento y de área social, que son las estructuras reticulares. O sea, yo diría que el hecho de nuestro tiempo es precisamente la reticularidad, porque ahora hasta los partidos funcionan reticularmente, el Estado funciona reticularmente, las guerras del siglo XXI se luchan bajo estructuras cada vez más reticulares, que por cierto recuerdan un poco la guerra revolucionaria, y ahí vamos entroncando con el tema del castrismo, ¿no? Y la revolución molecular y todos estos temas, ¿no? Hacia donde se está de alguna manera pensando. Todo hoy en día es reticular. Y las estructuras, los flujos de comunicación son reticulares en la medida que las redes llegaron a las formas de comunicación e información, a las plataformas de comunicación e información. Y todo esto nos va llevando a una dimensión en donde la velocidad
también está Virilio, el filósofo de la velocidad y todo esto, es interesante porque efectivamente no hay tiempo. O sea, la vivencia cotidiana es de la ausencia de tiempo para buscar bases eh, para cualquier cosa. Hoy en día la fundamentación es algo que no importa. Lo que importa es el puro flujo, la pura reacción. Y la reacción va directamente dirigida a nuestro aparato emocional. Entonces, la ideología que opera en nuestro tiempo es que busca la respuesta inmediata en códigos puramente emocionales. Ahora, yo creo personalmente que el castrismo, por poner un ejemplo, efectivamente entendió al caer la Unión Soviética que estaba entrando en una época diferente y que no podía tener el mismo destino que, por ejemplo, el Partido Comunista Chino, porque China, en función sencillamente de su volumen, de su peso, de su tamaño, podía de alguna manera hacerlo valer. Cuba no. Cuba es pequeña. Cuba necesitaba adaptarse de alguna manera. Pero esa adaptación no ha implicado la renuncia a una visión estratégica que sigue estando presente. Pero que lo que sí ha sabido hacer es cambiar con respecto a los métodos y a las plataformas. Entonces, lo que estamos viendo es que todo ese aparato, vamos a decir, pensado para la subversión, ha logrado mutar perfectamente hacia las redes de carácter académico, de carácter periodístico, de carácter diplomático. O sea, lo que ha habido es una renuncia a la acción directa en los términos convencionales de la acción guerrillera o de la guerra revolucionaria. Pero sí estamos pasando a un tipo de guerra revolucionaria que funciona en el ámbito de las nuevas plataformas, eh, de las nuevas formas de hacer política. En ese sentido, bueno, se ha dicho muchas veces el papel de Gramsci. Gramsci tendría que estar, me imagino yo, fascinado con el mundo de hoy, con cómo precisamente han surgido las plataformas técnicas, el tipo de sociedad en donde es muy factible proceder en esta dirección. Entonces, y ya para cerrar, el último comentario, bueno, esto vuelve a traer a colación el tema del totalitarismo. Por supuesto, podrá sonar disparatado si cuando usamos el término totalitarismo pensamos única y exclusivamente en el mundo de Hitler, en el mundo de Stalin, en televisión en blanco y negro y en estados perfectamente estructurados o por lo menos muy estructurados y no en esta sociedad fluida y reticular. Pero lo cierto es que si el totalitarismo no está directamente condicionado por sus medios técnicos, sino que lo técnico es medio, es instrumento para el desarrollo de una esencia totalitaria, de una lógica totalitaria, a lo que estamos de alguna manera enfrentados en este momento es a la posibilidad de lógicas totalitarias que operan bajo estructuras organizacionales y sistemas de comunicación y organización completamente nuevos, que pueden ser incluso peores porque ni siquiera nos damos cuenta de ello. Ni siquiera es tan sutil el mecanismo y la forma de llegar a la mente de las personas que la gente no lo percibe. Y de ahí quizás que podamos ver cómo incluso en los chats, incluso personas perfectamente racionales, educadas, etcétera, vemos un grado de radicalismo y de falta de tolerancia incluso a los debates que es creciente. Esto es algo que está afectando y que, bueno, habrá que estudiarlo en términos sociológicos y de psicología social, pero es un hecho que estamos, digamos, presenciando mayor polarización y de ahí viene entonces el populismo, la oleada de populismo global, la oleada de polarización global, la falta de tolerancia, o sea, todo esto parece estar interconectado y es un caldo de cultivo ideal para nuevas formas de acción política en donde las ideologías tenemos que verlas como algo mucho más dúctil, más flexible y más insidioso. Pero bueno, Gracias. lo dejamos hasta ahí. Gracias, Miguel Ángel. Estamos ajustándonos bien al tiempo porque todavía nos quedan Cristóbal y Fernando. Entonces los invitaría por ese orden a intervenir. Sabemos ideal 15 minutos, máximo 20 y a partir de ahí cedemos la palabra al siguiente y después abrimos un debate. Allá hay dos preguntas para que vayan viendo, una para Elizabeth
la primera y otra para Miguel Ángel, y bueno, pueden sumar, enviar preguntas para eso. Juan Cristóbal, adelante. Bueno, primero que nada, muchas gracias Armando por la invitación. También muy grato estar aquí junto a Elizabeth Burgo, con el mismo a Miguel Ángel, que tenía tiempo sin ver y hablar con él, y todos los invitados que están acá, ¿no? Bueno, hay dos cositas que quiero aclarar. Bueno, yo vengo de literatura, ¿no? Es decir, yo no soy un politólogo, aunque vengo de una familia que trabajó mucho la política, ¿no? Bueno, está bien que hayas mencionado a mi papá porque de alguna manera me he puesto a leer demasiado, últimamente mucho a mi papá, precisamente por todo lo que estamos viviendo, ¿no? Y hago una aclaración, mi papá no es liberal, ¿no? Digamos, la obsesión que tenía Luis Castro Leiva era tratar de ver cómo se integraba una línea del republicanismo con algunas líneas liberales y sociales, ¿no? Por eso le interesó la obra de Juan Germán Rossio, por ejemplo, ¿no? Y yo creo que es parte de las búsquedas que en estos momentos, en el panorama que explicó Miguel Ángel, creo que es algo que también hay que ir pensando y repensando constantemente, ¿no? Y bueno, dicho esto, yo quiero también seguir algunos otros elementos que incluyó Miguel Ángel, pero ahondar más en el momento histórico que estamos, para después hablar un poco de las líneas del latinoamericanismo teórico en las humanidades que me ha interesado trabajar, haciendo un balance de los elementos interesantes y los elementos problemáticos donde podrían alinearse visiones autoritarias, ¿no? O deliberadamente autoritarias. Pero antes de eso, bueno, yo quiero partir un poco, siguiendo la línea de Miguel Ángel, ¿no? Del tiempo que estamos, ¿no? Tomar en cuenta algunos elementos, ¿no? Como la crisis de cierta idea de consenso, de cierta idea de consenso muy a lo Fukuyama, ¿no? En ese famoso trabajo, ¿no? Pero también una crisis interna entre ese consenso que hubo o esa relación que hubo entre el liberalismo político y los ciertos éxitos del liberalismo político con la praxis gubernamental llamada neoliberal, ¿no? O sea, que hubo una conexión y hoy en día nos estamos encontrando una desconexión muy fuerte, donde vemos modelos como el chino, otros modelos donde efectivamente ya no se está valorando bueno, ciertos principios del liberalismo político, ¿no? Y se están ejecutando elementos muy de praxis neoliberal, pues, ¿no? Y también lo estamos viendo con ciertos populismos de derecha, pues, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, es tomar en cuenta la geopolítica, ¿no? La penetración de China, la penetración de Rusia, ¿no? Todos estos cambios geopolíticos que estamos viviendo últimamente, ¿no? Otro elemento importante que lo han señalado otros teóricos, otras personas recientemente, a nivel político es, ¿no? Cierta crisis de las experiencias democráticas de transición. O sea, hoy en día la idea de transición pareciera que fuese en las nuevas generaciones como algo malo, ¿no? Como algo terrible, ¿no? Y los venezolanos, creo yo, hoy en día somos los únicos que estamos valorando la idea de transición, ¿no? En cambio, en otros países eso ya es como mal visto, ¿no? Los modelos de transición, ¿no? Hay una crisis también, obviamente, de la marea rosa, del modelo latinoamericanista que hubo, pero también tiene sus reapariciones y sus tensiones, ¿no? Y como les dije, la crisis de cierto modelo neoliberal que hubo en la praxis política, ¿no? Creo que hay que ir un poquito más, ahondar un poco también, porque creo que también están en una situación complicada las democracias representativas, porque están teniendo en estos auges de autoritarismo muchos problemas, ¿no? Para lidiar con muchas demandas que se están dando, ¿no? Y de alguna manera, digamos, el discurso de los defensores de la democracia representativa no está calando y no está sabiendo cómo manejar las situaciones ante las demandas de nuevas formas de política y de nuevas formas de impolítica o de apolitismo también que están surgiendo, ¿no? Y también incluso internamente tienden a cierta oligarquización, por decirlo de una manera, ¿no?
que no está ayudando también a capitalizar la agenda democrática, que yo creo que es el horizonte de las democracias, ¿no? Y de la democracia representativa y republicana, ¿no? Entonces yo creo que es como importante entender ese panorama, ¿no? Es decir, que es una línea que hay que ir pensando muy bien, que digamos la socialdemocracia, la democracia cristiana y también los socialismos democráticos que creen en ciertas dimensiones de la democracia representativa, tienen que ir ajustándose el lenguaje a los tiempos que estamos viviendo, no solamente por el hecho de las redes que estaba proponiendo Miguel Ángel, ¿no? Sino también ante las nuevas demandas que se están dando, no solamente con el tema de la pandemia, sino las irrupciones de protestas, las irrupciones también de cierta atomización que se está dando, ¿no? Y eso es muy importante, ¿no? Sobre todo también yo creo que a nivel académico es importante ir desarrollando cada vez más en las líneas que vengo hablando, mecanismos para ir descifrando mejor los peligros de los autoritarismos, ¿no? Y las posibilidades democráticas de ciertas socializaciones que se están dando y que no estamos viendo también, ¿no? Porque hay un problema en la manera como estamos leyendo el populismo también, ¿no? Que eso lo vienen diciendo varios teóricos, ¿no? Porque el populismo tiene muchos elementos que están vinculados a una crisis de la política que ya viene desde una visión gerencial de la política, ¿no? Y que de alguna manera responde, ¿no? A ello, sea de la manera que sea, y que los partidos y las líneas de la socialdemocracia, la democracia cristiana y del socialismo democrático que creen en ciertas visiones de la institucionalidad democrática, tienen que saber interpretar y tienen que saber capitalizar. Es decir, porque si no, en términos pugilísticos, pierden la pelea, ¿no? Por decirlo de una manera, ¿no? Y para eso es muy importante descifrar dentro de las nuevas praxis populistas, ¿no? Dónde están los peligros, ¿no? Antecederse ante esos peligros y buscar mecanismos para neutralizarlos, replantearlos y capitalizarlos hacia otra línea, ¿no? En ese sentido, no sé si valga la pena repensar lo popular como esa idea de conexión hacia ciertos tipos de sujetos, que en una época la democracia en Latinoamérica, pienso el modelo de Betancourt, el modelo de Caldera, ¿no? En el momento supo conectarlo, que es muy distinto al modelo peronista, ¿no? De alguna manera la demanda popular, hubo una pedagogía tanto de Caldera como de Betancourt de insertar la demanda popular dentro del sistema representativo, ¿no? Y eso es algo como que se ha perdido, ¿no? Entonces es algo para ir pensando, ¿no? Bueno, a mí me interesa ir trabajando y pensando los nuevos lenguajes, y utilizo el término lenguaje porque es algo que se ha trabajado precisamente mi papá trabajaba la idea del lenguaje político, que es esta línea de estudio, un poco para insertarme en lo que estaba diciendo Miguel Ángel sobre la praxis discursiva, ¿no? Tratando de entender cómo han salido nuevas formas de hacer visible y de interpretar ciertos acontecimientos, ¿no? Desde la academia y ciertas propuestas teóricas para pensar, digamos, las praxis sociales y culturales, ¿no? Y dentro de lo que podemos llamar el latinoamericanismo, que no solamente tiene que ver con las academias que están en Latinoamérica, sino también tiene que ver con las que están afuera y las que están encargadas, tanto afuera como adentro, de pensar Latinoamérica, ¿no? Dentro de las humanidades, porque obviamente las ciencias sociales tienen otras líneas, o las económicas tienen otras líneas, pero dentro de las humanidades, que es muy importante para lo que estamos discutiendo, ¿no? Hubo un surgimiento y siempre están reciclando y resurgiendo ciertos elementos, algunos problemáticos, otros interesantes, pero hubo alianzas durante el tiempo de la llamada marea rosa, de los gobiernos llamados populistas o de izquierda, como quieran, aunque hay que hacer una salvedad de las distintas formas que hubo, pero hubo distintas formas de adhesión a los gobiernos, sobre todo a lo que empezó a suceder en Venezuela por parte de distintos grupos académicos, ¿no?
Y en un inicio yo quiero dividir este análisis, y no quiero hablar de nombres, sino como de lógicas de estos lenguajes, en dos partes, ¿no? Una primera parte, los lenguajes que justificaron, ¿no?, la necesidad específicamente del chavismo, por decirlo de una manera, ¿no?, de la justificación del modelo que impuso Chávez en su modelo para ir tomando cada vez más el Estado y devenir en lo que terminó con Maduro, ¿no? No quiero centrarme en otros países porque obviamente fueron muy distintos los modelos, aunque lo que fue fundamental es que hubo unas alianzas muy duras para defender a Chávez y para defender lo que estaba viniendo en Cuba. Entonces eso hay que tomarlo en cuenta porque por un lado hay que considerar que hay una gran diferencia entre los modelos que hubo en ese momento con lo que sucedía en Cuba o con lo que sucedía en Venezuela, pero por otro lado hubo una alianza muy fuerte que todavía la hay para defender lo que hacía Chávez y para defender lo que pasaba en Cuba, ¿no? Estos lenguajes yo los puedo resumir, ¿no? Latinoamericanistas los puedo resumir en tres, ¿no? Obviamente el nacionalpopulismo, ¿no?, y las tendencias populistas que encarnaron teóricamente en Ernesto Laclau, que ya lo conocemos, lo hemos discutido y se sabe bastante, ¿no? Algo que se dio muy fuerte y que se justificó tanto en la Academia Europea como, porque Laclau estaba en Inglaterra, como en Latinoamérica, como en Estados Unidos, ¿no? El otro lenguaje es el lenguaje de lo que algunos han llamado el post-subalternismo, ¿no? Está muy vinculado a una línea que viene de la India, que ha trabajado, que es una línea interesante que trabajaba la idea de pensar el sujeto subalterno como aquel sujeto marginado, digamos, por las políticas neoliberales o las políticas o las biopolíticas que se están imponiendo en las formas de gobierno, ¿no? Esos sujetos que no entraban dentro de esos espacios y también sujetos marginados de distintos tipos, ¿no? Y a partir de un modelo de investigación que estaba tratando de pensar estas subjetividades, ¿no?, devino distintas líneas en Latinoamérica y hubo una línea en Estados Unidos que propuso la idea de un post-subalterno, proponiendo la idea de que el subalterno no solamente tiene el derecho a hablar, porque todavía había una discusión en ese momento muy importante en el caso de que si el verdadero subalterno no podía hablar o si podía hablar, no voy a entrar en detalle en eso, pero había una línea que partía del principio que el subalterno no solamente sí podía hablar, sí se podía hacer visible, sino que incluso tenía el derecho a gobernar, ¿no? Y el mejor caso que utilizaron fue Chávez, ¿no? Es decir, de alguna manera, desde este lenguaje se trató de justificar el chavismo como una manera en que los sujetos subalternos, marginados de las políticas representativas que hubo antes de la democracia y ciertos regímenes o visiones neoliberales entre comillas, porque sabemos que la historia de Venezuela es complicada en ese aspecto. En todo caso se afirmó desde esta idea de que, bueno, a partir del 27 de febrero, perdón, la explosión social que generó una nueva visibilidad de ciertos sujetos que estaban marginados y de alguna manera eso justifica el ascenso al poder del chavismo y el chavismo de alguna manera está defendiendo a esos sujetos, ¿no? Ese fue otro lenguaje que se utilizó, otro lenguaje teórico que se usó mucho en esa época y todavía tiene ciertos resabios, ¿no? Y el tercer lenguaje teórico que se trabajó mucho fue la decolonialidad, ¿no? Que eso viene anteriormente, eso viene de los 60, después se ha ido pensando mucho posteriormente, vinculado mucho al subalternismo, ¿no? Lo decolonial, hay distintas líneas, parten de varios presupuestos los decoloniales, ¿no? El primer presupuesto que, digamos, que la modernidad, o sea, yo llamaría tres presupuestos. Un primer presupuesto es lo que yo llamaría el complejo virginal, ¿no? La idea de que, no, efectivamente, hubo una violencia de una manera homogénea a partir del momento, ¿no?, de que Europa, Colón, llegó a América y de ese momento se ha establecido como una línea de dominación o de violencia, ¿no? Desplazan el concepto de colonia, porque es un concepto
muy histórico, a la noción de colonialidad, ¿no? Que es algo muy trabajado, que fue muy trabajado, o colonialidad del saber, es decir, de que hay una episteme, un saber propio de Europa, propio de la modernidad, distinto a los saberes nativos o distinto a los saberes de las comunidades indígenas, ¿no? De las comunidades afro, ¿no? Y a partir de ahí se perpetúa el mismo gesto de dominación desde de los inicios de la colonia, se perpetúa, pero desde el punto de vista del saber, pues, ¿no? Hay cosas muy interesantes, obviamente, hay cosas que son válidas en algunos aspectos, en otros elementos son problemáticos, pero también ese fue un discurso de muchos intelectuales que legitimaron el chavismo desde ese punto de vista, ¿no? Al punto que, bueno, con Maduro siguen muchos de ellos vinculados, pues, ¿no? Esos fueron tres lenguajes teóricos muy importantes que sufren una especie, yo no diría de crisis radical porque siguen muy vivos muchos de ellos, pero sí sufren una especie de reacomodo o de problematización en el momento en que, yo diría, con Michelle Bachelet, ¿no? Se pone en evidencia todos los problemas que se están dando con los derechos humanos en Venezuela, ¿no? De ahí se han ido atomizando y diferenciando varios representantes y líneas, ¿no? Al punto que algunos quedaron como mal vistos, como más bien intelectuales como del pasado, como que siguen pensando líneas del pasado, y otros están como reciclando sus lenguajes, ¿no? Y aquí yo entro en la segunda etapa que me interesa trabajar, ¿no? Es decir, ¿qué pasa ahora con los lenguajes teóricos de la academia latinoamericanista, ¿no? Después del informe Bachelet? Y digo el informe Bachelet porque aunque allá habían muchos elementos que estaban mostrando la crisis de adhesión con Venezuela y con Cuba, ¿no? Digamos, el informe Bachelet ha sido muy fuerte dentro de estos espacios, ¿no? Y aquí yo veo como una suerte de reciclajes de líneas que hay elementos que fueron críticos del chavismo en sus inicios, algunos de ellos, otros no, pero que guardan ciertos presupuestos problemáticos, ¿no? También, ¿no? Una línea es la línea que ha venido trabajando Armando recientemente, yo he estado revisando también, es lo que yo llamo el reciclaje del republicanismo por parte del populismo, ¿no? En el momento en que ya, digamos, el populismo como moda quizás, o también por su adhesión muy fuerte, el populismo, digamos, lacaniano, ¿no? Su adhesión muy fuerte a Venezuela y todo esto, entra en una especie de crisis de legitimidad, ¿no? Empiezan muchos de los teóricos del populismo a repensar el republicanismo, ¿no? A repensar el republicanismo y tratar de buscar vías de un republicanismo, pero tratando de salvar una suerte de republicanismo a la antigua, ¿no? Tratando de salvar otra vez un elemento que ya el chavismo tenía, ¿no? Es decir, el culto de Bolívar, había un elemento originario de unas visiones republicanas antiguas en el chavismo, mal interpretadas o interpretadas como uno quiera, o sea, que uno lo puede criticar, pero estaban ahí. Lo que pasa es que ahorita los lenguajes, reaparecen estos lenguajes republicanos queriendo volver a un republicanismo antiguo, que es curioso porque no es nada nuevo en el panorama latinoamericano, ¿no? Pero tratando como de reciclar, ¿no? Disculpa ahí, ir cerrando como en 5 minutos más para dar la palabra a Fernando. Ok, perfecto. Bueno, está eso. Después está otra línea que es la línea destituyentista, que es las teorías ahorita que están dándose sobre las revueltas, ¿no? Que hay toda una línea que está pensando las posibilidades de insurgencia popular para democratizar más o para de pronto abrir elementos problemáticos en la gobernabilidad o lo que podemos llamar la autoridad del Estado representativo. Y están también ciertas líneas de los comunitarismos identitarios, ¿no? Que también, bueno, se han mantenido en el pasado y siguen también con elementos muy, muy importantes y con elementos muy problemáticos. Y todos, para finalizar, todos comulgan de una manera problemática con una crítica muy fuerte, muy dura, muy fuerte a la dimensión representativa de
de la institucionalidad democrática, ¿no? Es decir, de alguna manera están coqueteando con una afuera que tiene que estar presionando la democracia representativa y no ve que de pronto no pueden haber un sistema de relaciones, ¿no? Que en esos casos podría ser más interesante, que algunos sí están proponiendo como sistemas de relaciones entre el adentro y el afuera, y otros más bien están buscando desde el afuera demoler un poco más esa institucionalidad representativa. Y ya para finalizar, y aquí el problema está que en la medida en que eso lo tengas como un elemento de valoración, vas a crear las condiciones para la llegada de un nuevo líder paternalista, o simplemente la condición para que las democracias no puedan tener funcionamiento legítimo, por decirlo de una manera, ¿no? Eso es más o menos lo que yo he estado pensando, pues, ¿no? Y trabajando. No, excelente, Cristóbal. Estamos bien en tiempo. Fernando va a continuación. Ya hay varias preguntas. Recuerden, por favor, después que terminemos con Fernando, vamos a abrir una sesión de respuestas a las preguntas que han llegado. Y si tenemos tiempo y ganas, podemos volver a una segunda ronda de intervenciones y comentarios. Saludos a Marisabel, Cecilia, Magali, por ahí quienes están acompañándonos. Fernando, adelante, eres dueño. Quería decir que, bueno, gracias por la invitación. Es un placer poder compartir con ustedes este panel. Muchas de las cosas que yo iba a decir las dijeron las personas que me precedieron. Y quiero hacer una especie con esta presentación, una línea de continuidad con el panel anterior, el de la mañana, que fue muy interesante, el tema del activismo, las redes académicas, y aprovechando todo lo que se dijo, voy a intentar hacer una especie de fusión de ambos. Me parece que tenemos que pensar primero que vivimos en tiempos de transición geopolítica, donde el poder pasa de Occidente a Oriente. Eso tiene consecuencias en el comercio exterior, tiene consecuencias en la seguridad, tiene consecuencias en el combate tecnológico de las potencias, tiene consecuencias militares, pero también tiene consecuencias culturales, ¿no? Y creo que estas últimas consecuencias muchas veces pasan desapercibidas. Cada potencia que tuvo una posición hegemónica en el mundo, siempre, además de un poder militar, tuvo tuvo valores, una agenda de valores, que era la legitimidad con la cual luego aplicaba su poder militar. Podemos ver, por ejemplo, la Inglaterra en la época del comercio, de la libertad comercial y la civilización, que llevaba la civilización a todo el mundo. Estados Unidos, que argumentaba que era la democracia y la libertad. La Unión Soviética, que justificaba que era la igualdad entre las personas. La misma Europa, importante geopolítica, si bien todos nominalmente, claro, pero todos tenían una agenda de valores que, digamos, volcaba su influencia en todo el mundo, intelectualmente, políticamente, artísticamente. Bueno, Oriente también tiene su agenda de valores, ¿no? Que es un poco la que se va, digamos, el mundo que se va imponiendo, tiene también una agenda de valores que veremos qué repercusión tiene en otros lugares. Pero me parece que ese es un contexto que hay que tener en cuenta. Quisiera decir que esto está vinculado también con la reorganización. Esto algo creo que, no sé si lo dijo la doctora Burgos o alguien lo dijo, o Miguel Ángel creo. El socialismo real, luego de su derrota en la década del 90, se ha reorganizado. Ha hecho una autocrítica estratégica, ha analizado qué cosas le salieron mal y ha cambiado. Y creo que una de las cosas eso lo charlamos en otro panel también con Armando, y una de las cosas que el socialismo real o sus vestigios entendieron es que no podían dejarles a sus oponentes occidentales la agenda de la libertad, que es lo que hizo la Unión Soviética. La agenda de la democracia, la agenda de la libertad, la agenda de los derechos humanos, la agenda del feminismo, la agenda de la ecología en Occidente en nombre de una agenda económico-social de igualdad. Y esto lo entendieron muy bien, ¿no? Y lo que hicieron fue revertir la situación. Es decir, están dejando el lenguaje liberal en manos de una cuestión muy económica, ¿no? Lo que yo llamo el neoliberalismo, y se apropiaron del discurso ecológico, feminista, el discurso postmaterial, sacándole el contenido liberal que tenía, es decir, la importancia del individuo, y llevándolo a esta cuestión identitaria,
que es la bandera de su política. Entonces nos dieron vuelta la torta, y eso es un triunfo de ellos. Me parece que hay que reconocerlo en primera instancia para poder cambiarlo. En este sentido, claro, yo decía, hay dos modelos que han sido triunfantes. China y Vietnam han sido modelos triunfantes sobre la Unión Soviética. La Unión Soviética dijo, vamos a hacer glasnost, perestroika, vamos a introducir la democracia y la libertad, y cayeron, se destrozaron. Vietnam y China dijeron, no hay que tomar la democracia, hay que tomar el capitalismo. Entonces, en primer lugar, lo que tenemos hoy es que el adversario es también capitalista. No es un enfrentamiento entre los adversarios que tienen modelos económicos diferentes. Y el populismo latinoamericano tomó muy fuertemente esta idea de revertir el concepto liberal de los derechos humanos, liberales, en la función de la que mencionaba antes, a partir de lo que ellos denominaban la batalla cultural, y a partir de ponernos a nosotros ahora en una especie de defensiva, ¿no? Y ellos tuvieron mucho viento a favor, porque tuvieron toda la primera década del siglo XXI, con un montón de dinero, con el Estado venezolano, con la estrategia cubana, y lograron traspasar. Hoy hablaban del ASA a la mañana. No es que traspasaron en República Dominicana, ¿no? Que un partido de izquierda importante, o en Jamaica. No, traspasaron las fronteras a Estados Unidos, a las academias norteamericanas, a las academias europeas, y se potenciaron de ahí tomando lugares como Claxo, que Claxo inicialmente era un espacio financiado por los gobiernos nórdicos a partir de la actividad de los exiliados por las dictaduras militares que volvían a sus países a intentar rearmar en las agendas democráticas estrategias académicas, ¿no? A partir de tomar estos lugares, de esta batalla cultural en la primera década del siglo XXI, lograron revertir una situación. En la década en los años 90, totalmente derrotados, y empieza el siglo XXI, y con una iniciativa política, intelectual, sumando a Venezuela, y el ALBA, lo que fue en su momento el ALBA, sumando a un grupo de países, no solo Venezuela, ¿no? Entonces, bueno, me parece que yo decía con este cambio geopolítico tiene que ver con que posiblemente también la caída en la importancia geopolítica de Europa es la caída en la agenda de los valores que impuso la Europa occidental, ¿no? Que están perdiendo trascendencia. Y cuando pierden trascendencia, no solo pierden trascendencia en el bloque oriental, pierden trascendencia en el bloque occidental. Es decir, Europa fue importante en la época de la Guerra Fría porque también regulaba la agenda norteamericana. Estados Unidos, Inglaterra no apoyó la guerra de Vietnam. Suecia no era lo mismo que Estados Unidos, aunque eran todos bloque occidental. Pero la Europa occidental también. La Europa occidental no era la Unión Soviética. Por eso tuvieron que entrar en Hungría, por eso tuvieron que entrar en Checoslovaquia. Jaruzelski era un nacionalista polaco, no era un comunista stalinista. Quiero decir, Europa fue siempre un lugar conflictivo, que había que conducir, que tenía su propia agenda en el mundo geopolítico. Y hoy esa importancia geopolítica cae, y cae también su agenda. Y eso hace que, tanto en Estados Unidos como en otros lugares, las agendas liberales, en un sentido clásico, también caigan, ¿no? Entonces también nos enfrentamos en este momento no solo con lo que pasa en Cuba, con lo que pasa en Venezuela, sino con lo que pasa en Estados Unidos con su agenda de izquierda radicalizada del Partido Demócrata, o en las academias. Entonces, me parece que el problema es bastante más amplio. Ahora, frente a esto, muchos de nosotros estamos en un lugar anacrónico. Queremos que vuelva el siglo XX. Queremos que de vuelta este pacto liberal socialdemócrata vuelva, y ponemos todo nuestro esfuerzo en reconstruirlo, y lo que yo puedo decir es que eso no va a ocurrir. Parte de los que estábamos en ese amplio mundo de la Alianza Liberal Socialdemócrata, una parte, los liberales, se fueron con los conservadores, porque cambió el mundo. Y dicen, no, ante la duda, yo antes que irme con el populismo de izquierda, me voy con los conservadores de derecha. Y la parte socialdemócrata dijeron, antes que irme con los conservadores, me voy con la izquierda populista. Entonces nuestro lugar en el medio quedó mucho más vacío. Quedó vacío de poder, quedó vacío de recursos, quedó con poca iniciativa intelectual, y encima reclamando que vuelva al pasado.
Entonces nosotros nos hemos vuelto, este panel en general y todos nuestros grupos en los que hablamos, en alguna medida nos hemos vuelto anacrónicos. Un poco lo que decía recién Cristóbal. Cambió la estructura de las ideas, el clima de época. No va a volver a ser lo que era. Entonces me parece que acá viene una pregunta que es, ¿qué hacemos? También el diagnóstico, pongamos que es este, ¿qué hacemos? Y yo creo que hay que empezar con algunas autocríticas. Y me parece que es importante que nosotros seamos políticamente incorrectos con nosotros mismos y con nuestras redes. Nosotros no podemos seguir actuando como el siglo XX. Y lo primero que tenemos, una de las enseñanzas que nos deja esta iniciativa de la izquierda, y del populismo de izquierda, mejor dicho, es que el activismo y la academia no pueden seguir siendo cosas diferentes. Esto, la izquierda lo entendió mucho más fácil, porque ellos fueron activistas antes que ser académicos. Entonces no le costó unirlos. Pero nuestro problema es que somos académicos, muchos, antes de ser activistas, y además somos liberales, democráticos y tolerantes, y no nos vamos a juntar todos para luchar contra ellos. Ahí hay un problema. Juntarlos a ellos es muy fácil, juntar al otro lado es muy difícil, ¿no? Ese es un primer problema. Entonces hay que pensar cómo se junta materia gris e ideas de este lado. Y yo creo que en este punto Cuba y Venezuela son un problema para nosotros. Son un problema. Me parece que ya tanto recurso político, tanto recurso económico, tanto recurso simbólico puesto en Cuba, cuando Cuba ya no es la isla de Cuba, como dijo la doctora Burgos, Cuba ya no es una isla de Cuba. Cuba es un franchising de autoritarismo que ya está instalado en toda América Latina. Entonces, digamos, la pelea con Cuba hay que darla en la isla en la magnitud que tiene la isla y hay que darla en el resto de los lugares en una mayor magnitud. Entonces, yo me encuentro en muchas ocasiones a un montón de organizaciones, ONGs, activistas, luchando en Cuba, pero en nuestros países latinoamericanos no dan ninguna señal. Perdón que hay una obra que al lado también voy a cerrar. No dan ninguna señal. Dicen, no, en Cuba está pasando esto, esto y esto. Y acá en Argentina, acá son todo lo mismo, acá no importa. Acá, no, pará. Yo quiero hablar de Argentina, quiero hablar de Chile. Quiero ver qué está pasando con los cubanos y con la influencia de estos tipos en Chile. Y quiero ver que en Brasil y en Lhasa. Entonces, me parece que el activismo, y además quiero decir que por nuevos triunfos que tengan estos grupos, no van a ser como Cuba. Cuba es un ejemplo único. Venezuela no es como Cuba. Y lo que le siga a Venezuela no va a ser como Venezuela. No quieren hacer Venezuelas, quieren tomar el poder de la forma que son tipos pragmáticos, es una ideología cínica, se adapta, utiliza ideas, las cambia, hay que tomar el poder como sea, ¿no? Eso es lo que piensan. Entonces, me parece que nosotros tenemos que repensar nuestro lugar de voluntarismo activista, de voluntarismo de no meter lo académico en lo político, porque lo que está pasando, cuando lo vemos en Lhasa, ¿no? Y yo ahora estaba tuiteando también en mi propia organización de Ciencia Política Argentina. Lo que pasa es que te secuestran la agenda. Es decir, ya no podés entrar porque no tenés agenda. Entonces, y alguien lo dijo, creo que hoy a la mañana, y es una política progresiva, que cuanto más se impone, cuanto más cimientos tiene, más difícil es volver atrás. Entonces me parece que nosotros tenemos que pensar cómo reorganizar esto, tenemos que, me parece que, y la única manera, alguien lo decía también, hay que juntarse, hay que agruparse, esto sin recursos y sin sin organizaciones bien hechas, dispuestas a la estrategia cultural, a agrupar gente, a financiarla, a poner recursos, a imponer agendas, a imponer estéticas, digamos, con 20 amigos o 20 colegas indignados en el mundo no alcanza. Y tenemos a toda esta parafernalia, existe obviamente, puesta en Cuba, porque a los artistas los defiende todo el mundo, y porque a los presos políticos que no son militantes los defiende todo el mundo, pero a los académicos no los defiende todo el mundo. Y nosotros nos exponemos todo el tiempo, ¿no? Entonces, porque justamente nosotros somos los que tenemos la posibilidad de derrotar la construcción identitaria política de ellos.
Entonces me parece que en ese punto hay que hacer una reevaluación, sobre todo de parte de grandes organizaciones europeas, norteamericanas, latinoamericanas, que financian, que ya se ha vuelto una industria también, ¿no? Porque efectivamente si Cuba hoy fuese una democracia, muchos perderían el trabajo, ¿no? Entonces también hay autocríticas más amplias que hacer. Y quiero ser políticamente incorrecto en esto porque me parece que si nos quedamos en el lugar anacrónico, y ya me queda un minuto, de seguir haciendo ahora lo que hacíamos en el siglo XX, buscar decir democracia y decir derechos humanos, nadie nos entiende. Cambiaron el significado de esas palabras. Tenemos que cambiar nuestras estrategias, nuestras palabras, nuestro vocabulario. Si no, lo único que vamos a intentar, lo que vamos a hacer es una resistencia medianamente romántica, más o menos bien financiada para algunos, pero totalmente ineficiente para poder cambiar las cosas. Muchas gracias. Wow. Bueno, yo creo que la internacional de Cortázar se va a llamar esto, porque es la internacional de los que no queremos que nos tomen la casa, ¿no? Esto es así. Excelente, hay un montón de preguntas, hay comentarios. Bueno, voy a ir leyendo por orden las que tenemos acá y a reserva de que lleguen, digamos, otras, ¿no? Las voy a leer y para que las voy a leer todas y después, bueno, cada uno va interviniendo. Después en bloque, ¿no? La primera es para la doctora Elizabeth Burgos. ¿Sí? ¿Qué rasgos del castrismo, como ideología de la figura de Castro, Fidel Castro, entiende que tiene especial feeling con los intelectuales? Y ahí, bueno, ahí tiene que ver también mucho la experiencia misma ahí personal y antropológica, ¿no? Las voy leyendo todas en bloque para después ir dando la palabra en el mismo orden. Una segunda pregunta para doctor Meucci Miguel Ángel. La ideología autoritaria descansa esencialmente en el uso de la fuerza, o algo así, ¿no? Que se mencionó, ¿no? O puede cualificarse como autoritaria por elementos de orden interno a la propia teoría o ideología. Ejemplo, fundamentalismo, la política y la identidad, que no descansen en la fuerza, pero que por teoría misma sean así. La tercera, para el doctor Cristóbal, detecta alguna matriz constitutiva, histórica, sociológica, de genealogía intelectual del latinoamericanismo que tributaría a ideologías autoritarias. Sí, del latinoamericanismo y bueno, y en estas corrientes nuevas que usted mencionó finalmente. Y hay una cuarta que yo encuentro mucho link con la de doctor Meucci, pero que es la cuarta, así que debe ser para el doctor Pedrosa. Las miradas intelectuales que sostienen las políticas extremas de la identidad naturista, imagínate que aquí no voy a decir naturistas, sino nativistas o algo así, o radicales no son de suyo antidemocráticas al ser antiliberales o iliberales. Entonces, bueno, creo que cada cual oyó la pregunta de que le corresponde y comenzamos con la doctora Burgos en el sentido de qué le explica a usted el sexapil o el feeling, decía aquí la pregunta, por qué hay esa seducción o hubo esa seducción entre la figura de Fidel Castro y su modelo de poder y los intelectuales. Adelante, doctora. Bueno, gracias. Hay varias cosas. Está el personaje mismo, que además de tener el físico de su papel, el papel histórico que jugó, era un gran seductor, era un gran lector, era capaz de hablar de libros con intelectuales que lo visitaban. Creó una figura mediática cuando se habla de estas cosas nuevas y de figuras nuevas y de ideologías nuevas. Cuba inauguró todo eso. Cuba inauguró toda esa forma de cantar la internacional en forma de cha-cha-cha, de tomar daiquiri a cualquier hora, de Fidel Castro no dormir de noche, sino que se pasaba la noche hablando cuando empezaba a salir el sol, se iba a acostar. Y eso le fascinaba a los intelectuales. Y otra cosa era que les daba un estatus que no tenían en su país. Cuando llegaban a Cuba se les daba un chofer con un Cadillac que los llevaba a la playa. Luego ya eso iba tomando otras características. Cuando ya estaban en su país, cualquier cosa que necesitaban, pues iban a Cuba a operarse, a ir al médico.
Es decir, los tomaban completamente a cargo, ¿no? Y eso, por ejemplo, aquí en Francia, una secretaria de muy alto nivel, en un lugar de muy alto nivel de poder, ella me decía, pero mira, es que el agregado de la embajada se sube 5 pisos hasta mi buhardilla y me lleva una botella de ron. Entonces, esa parte de la seducción, que incluso existe en Cuba, en el Departamento del Interior, hay el Departamento de Tratamiento, cómo darle tratamiento a la gente según su cuadro psicológico, porque cada persona es estudiada psicológicamente. Entonces, según sus gustos, eso lo siguen haciendo hoy además, pues se le daba el tratamiento que merecía o que se quería para tenerlo después como incondicional. Por ejemplo, con los militares chilenos, se invitaron militares chilenos de alta graduación, les dieron el tratamiento más increíble, eso me lo contó un propio general cubano, les regalaron pistolas de oro con su nombre grabado, y después parece que todos esos militares estuvieron involucrados en el golpe. ¿Por qué? Porque, bueno, el ejército chileno era un ejército bastante serio y lo que para ellos les sirvió de experiencia. Eso con los venezolanos funcionó muy bien porque sí, ellos sí los reclutaron. Entonces, hay toda esa parte que es desconocida de cómo funciona el poder cubano como elemento de seducción. Es interesante porque hay toda una corriente ahora de las pasiones en la que se ha revivido, incluso en el populismo. El último libro, Rosan Balan, habla de la pasión como un elemento distintivo del Sí. populismo. Muchas gracias, Elizabeth. Mira, hay una frase de Sí. Fidel Castro que es muy importante. En su biografía, Dos voces con Ramonet, él dice, hemos sabido siempre adaptarnos a los tiempos. Ujú. Y en este momento eso hay que seguirlo de cerca con respecto a lo que está sucediendo en Cuba, porque todo ese mecanismo de represión del Ministerio del Interior, con todos sus departamentos que estaba previsto para la lucha armada y para la lucha violenta desde Miami. Ahora resulta que los opositores son unos muchachos que tocan guitarra, que pintan, que hacen cosas de calle, ¿no? Arte de calle, que se buscan de alguna forma una manera de comunicar por internet. Entonces se está adaptando a esa nueva oposición que hay en Cuba, para la que no estaban preparados. Y parece que Díaz-Canel, me lo dijo un amigo cubano que es un gran experto en informática, que él tiene una muy alta formación en cuestiones informáticas. Y además Cuba tiene la Academia de Arte de la Información, que es la que maneja, por ejemplo, el famoso cable submarino entre Caracas y Cuba y el sistema electoral venezolano. Y de eso nadie habla. Por ejemplo, de la Academia de la Información, donde están graduados grandes expertos en informática. Sí, muy bien. Miguel Ángel. Bueno, con respecto a la pregunta, dice si la ideología autoritaria descansa en el uso de la fuerza o si califica como autoritaria lo que tiene que ver, por ejemplo, con los fundamentalismos o las políticas de identidad. Bueno, personalmente, eso por supuesto se puede debatir, pero personalmente cualquier política o línea política basada en la identidad, a mí me parece intrínsecamente autoritaria, o por lo menos en potencia se puede hacer autoritaria, porque es antimoderna en sentido estricto. O sea, si la modernidad precisamente se fundamenta en la igualdad de derechos, en la igualdad, o sea, una igualdad que tiene que ver con la dignidad personal, la dignidad individual y en no establecer diferencias. Las políticas fundamentadas en la identidad, en cierto sentido, nos retrotraen a la época en la cual importaba la identidad, o sea, un hecho puramente fortuito, importaba a la hora de dirimir los asuntos políticos. Entonces se convierte, en vez de ser la democracia de nuestro tiempo, una búsqueda de la igualdad, es un usufructo de la desigualdad.
Y yo creo que eso no nos puede llevar en un derrotero positivo y es potencialmente autoritario. Bueno, lo dice Viviorca también, por ejemplo, cuando habla del concepto cívico de nación y el concepto identitario o étnico de nación. Dice, las democracias occidentales más funcionales se fundan sobre la idea cívica de nación, donde el individuo es ciudadano, sujeto de derechos y de deberes, no persona con una identidad específica. Por supuesto que cada uno tendrá identidad, por supuesto que sí, eso está muy bien, o sea, forma parte de la naturaleza de las cosas, pero hacer de eso el fundamento de una ideología política me parece de por sí segregacionista, me parece que es alimento para el conflicto. Entonces, y además, después no nos extrañemos cuando eso deviene en fundamentalismo. O sea, no, es casi, el paso es casi natural, pasar de la política fundada en la diferencia para convertirse luego entonces en una estructura que separa, que traza una línea, que divide a la sociedad y que mira en función de la identidad. Cuando vamos a ver buena parte de las dinámicas más peligrosas que tenemos hoy en día, están alimentadas por el asunto identitario. Entonces sí creo que ese tipo, o lo podemos llevar al fundamentalismo religioso, es lo mismo. Es lo mismo porque se traza una línea entre los de la religión, entre comillas, buena y los que no lo son. Entonces sí, a mí me parece que eso también forma parte de las ideologías autoritarias, lo que es trazar líneas distintivas entre el sujeto bueno o víctima y el sujeto que en cambio es malo o es victimario, ¿no? Creo que buena parte de los problemas que tenemos en las democracias de hoy tienen que ver con el usufructo deliberado de ese tipo de imaginarios en vez de tratar de llevar las cosas a un sistema, digamos, de integración como tal. Pero bueno, ahí un poco lo que decía Fernando, de que quizás esto es pensar un poquito en términos muy clásicos, muy del siglo XX, y quizás lo que estamos viendo es que estos discursos van comiéndonos el terreno y quizás hay que ver cómo enlazar con las bases del proyecto moderno, pero mirando hacia adelante y teniendo también una propuesta que políticamente sea capaz de responder a estas dinámicas que son profundamente polarizadoras. Sí, hablando de propuestas y de cosas, hoy Cecilia habló por la mañana en el panel de una especie de activismo y articulación, ¿no? Entre nosotros justo para preservar espacios y yo creo que es una idea muy, muy buena. Y una cosa antes que se me olvide, estas conferencias, estas charlas, vamos a hacer un proceso de convocatoria entre nosotros para publicar un libro. De manera que esto no va a quedar solo acá en el audiovisual que se va a editar a partir de aquí para que salga como una actividad de GAPAC y de la Cátedra AREN, sino que vamos a hacer un libro, una publicación con todas las presentaciones que quieran, por supuesto ustedes ofrecer, ojalá que sean todas, reescribir o transcribir para este libro, porque ¿qué va a ser además de acceso abierto, ¿no? Entonces, Juan Cristóbal, por favor. Bueno, sobre la pregunta que me hace, mira, yo creo que dentro de los llamados latinoamericanismo, porque hay muchas tendencias, yo creo que esto también es importante tomar en cuenta eso, ¿no? Hay muchas tendencias dentro del latinoamericanismo, ¿no? Las que yo he hablado por su posicionamiento hacia Venezuela y Cuba y por cierta visión también que desdeña ciertos mecanismos de la democracia representativa, las considero autoritarias y uno podría hablar de una matriz en el sentido de que quizás había una línea predominante en estas tendencias de pensar binariamente muy fuerte en contra del imperio o en contra de Europa, ¿no? Las lleva algunas de ellas a ejercer visiones muy paternalistas, ¿no? A crear las condiciones de apostar por un gran líder o alguien que no tenga contrapesos para efectivamente contrarrestar la influencia foránea, peligrosa, incluso para ellos antidemocrática, ¿no? Es decir, esa puede ser una línea constante, ¿no? Ahora, yo no me atrevo todavía de hablar en términos de ideología autoritaria, todavía no tengo claro ese concepto, pero hay esa matriz autoritaria o potencialmente autoritaria
en estas tradiciones, ¿no? Pero queda mucho por leer y yo creo que, siguiendo un poco lo que dijo Fernando, yo creo que primero tenemos que aceptar el horizonte, que nuestro horizonte debe ser el democrático, y aquí sigo un poco lo que decía Pierre Rosanvallon últimamente también, ¿no? Es decir, que nosotros tenemos que ofrecer, si hablamos de nosotros, es que también cuando hablamos de nosotros, estamos puestos, digamos, los que están defendiendo la democracia tienen que tener un discurso y unas líneas democráticas y un horizonte democrático, ¿no? Es decir, si nos quedamos peleando por los lugares de cierta política gerencial en ciertas situaciones, ahí perdemos. O sea, yo por eso nunca me ha gustado el concepto de lo iliberal, no me ha gustado. Miguel Ángel es testigo en Plaza Las Américas, en Plaza... en el centro comercial y en Las Mercedes lo hablábamos, nunca me ha gustado eso, no porque no defienda ciertos elementos liberales, obviamente, sino que son fundamentales, pero el horizonte tiene que ser eso. Y para terminar un poco, también tenemos que entender qué están sucediendo con estas dinámicas, ¿no? Es decir, hay que entender, aceptar, vincularse, porque hay cosas muy interesantes también, pues, ¿no? O sea, pero tenemos que abrirnos un poco, ¿no? Termino un poco la línea de Fernando, pues, ¿no? Sí, bueno, ahí la pregunta de Fernando se la hice yo y de hecho como aquí nos permitimos discrepar, en otros espacios no, pero aquí por lo menos no todos estamos de acuerdo en todo, todavía no hay un politburó y yo mando a fusilar a Cristóbal y Cristóbal me censura y todo eso. A ver, yo no es que haga una defensa del liberalismo a ultranza, es que la fórmula que yo siempre le explico a mis alumnos es: el liberalismo es condición básica, más no suficiente de la democracia. Es básica, más no suficiente. Y yo creo que lo que nos ha pasado es que también hemos estado tentados a tirarlo. Y por favor, claro que en el caso de tu papá, yo leí siempre a Castro una lógica republicana, pero incluí el liberalismo por superación. Ese es el elemento, ¿no? Y ahí va mi pregunta, que esta sí la hice yo a Fernando. Es decir, yo leo mucho de Europa del Este y sé que ustedes también y conocen Europa del Este. ¿No? Y yo encuentro cada vez unos paralelismos enormes entre el populismo de derecha Europa del Este y el populismo de izquierda de América Latina. Enormes. Entonces, pero lo que yo encuentro de común es el liberalismo, justamente. O sea, no es ni siquiera la antidemocracia, porque de suyo hay un componente democrático, al menos en la fase inicial de los dos, cuando le dan cierta voz a cierta mayoría, real o simbólicamente excluida. Pero el ataque a los cuerpos intermedios, el ataque al freno judicial, al poder, el ataque a la idea misma de que podemos pensar, el ataque a la ilustración en el sentido más amplio, y puede ser un liberalismo a lo obvio, que es el que me gusta a mí, o un socialliberalismo, más que a lo Nozick. Yo lo que encuentro es que el liberalismo es el común denominador, y eso lo vamos a discutir seguro después, Cristóbal, entre estos casos, ¿no? Entonces, no sé, tú no ves, Fernando, en este diagnóstico magnífico y que podemos ver como una movilización para la acción o como un llamado al suicidio que tú nos has hecho, que estas miradas intelectuales lo que tienen en común es el liberalismo, y lo que tendríamos que hacer es una defensa desde lo intelectual, pero desde lo político, lo práctico, a cierto elemento común liberal y también socialdemócrata y también republicano. ¿Cómo lo ves tú? Desde el ámbito incluso intelectual, desde el ámbito de cómo estos pensamientos operan con el otro, cómo configuran las cátedras, cómo arman los congresos. Es decir, yo lo que encuentro es que son muy liberales. Sí, efectivamente, yo creo que son impugnaciones al modelo liberal de diferentes formas, con diferentes tradiciones, pero que coinciden en esa impugnación. Y yo coincido con vos en lo que decís de recuperar todo este ideario liberal, pero lo que también hay que decir es que no se puede vender ese plato como se vendía antes. Hay que buscar nuevas formas, hay que darle vueltas y pensar, como hicieron ellos a partir de acá del 90, ¿no? Como, ese plato ya no sale más, ya salió mucho, ya no gusta o no se entiende. Entonces me parece que nuestro desafío es cómo repensamos el liberalismo en función de los desafíos actuales, ¿no? Y algo que se habló antes, el tema es yo creo que coincido ahí con Miguel cuando hablaba de las políticas esenciales. Yo creo que hoy vivimos, no hay ideas identitarias, sino que vivimos un marco identitario. Entonces, eso nos complica mucho, porque lo que hay es una vuelta de la irracionalidad. Nosotros somos de otro modelo, un modo donde la razón organiza y donde la ciencia define algunas discusiones, ¿no?
Y hoy vemos que, por un lado, los partidos religiosos avanzan, los budistas, los hinduistas, los cristianos, los cristianos católicos, los musulmanes. Vemos que hay un avance de la religión, un avance de los movimientos antivacunas, terraplanistas, que es decir, más allá de cada uno, lo que hay es un avance de la irracionalidad y de la emocionalidad por sobre la razón. Y nosotros, más que llorar la razón, creo que tenemos que buscar formas de que el liberalismo entre en esos discursos emocionales. Me parece que jugar con la fuerza del otro, también como ellos juegan con los ideales liberales, como decías vos bien recién, Armando, para tomar la democracia y luego combatirla desde adentro, porque ellos lo que hacen son liberales como suizos, son demócratas también como Suecia, hasta que llegan al poder. Cuando llegan al poder se convierten en chavistas instantáneamente. Entonces creo que ahí nosotros también tenemos que repensar, y a diferencia de lo que coincido con lo que decía Cecilia hoy a la mañana, pero creo que no puedes, esta articulación tiene que venir de otros lugares, de organizaciones más potentes, con más tradición, con más recursos simbólicos, porque además las organizaciones son las que pueden articular nuestras diferencias, que son muchas. Nosotros como liberales somos respetuosos y el Estado no nos convoca, el odio al otro no nos convoca. Cada vez que nos juntan porque estamos en contra de, empiezan a surgir todas nuestras diferencias, porque somos librepensadores también. Por eso estamos acá, no nos gusta que la corriente nos lleve. Entonces me parece que hace falta como espacios articuladores poderosos, en un sentido simbólico, en un sentido económico, en un sentido político. Si no, insisto, este tipo de redes son muy importantes porque lo que está haciendo es mostrar que hay otra cosa primero, ¿no? Mostrar que hay otro discurso, pero no alcanza. Entonces me parece que efectivamente para enfrentar impugnaciones por derecha, por izquierda, populistas, autoritarias, iliberales, religiosas, porque no mencioné el Vaticano, pero el Vaticano es otro de los elementos que está articulando de Fidel Castro, ¿no? Porque los jesuitas están ahí metidos, hasta el peronismo, todo, hasta el sandinismo, todo este ideal jesuita que encarna intelectualmente el Vaticano en este momento, también está ahí. Así que bueno, yo te lo dejo ahí picando con la idea de, bueno, tenemos que hablar con organizaciones, con ONGs, con grupos más grandes que nosotros y que logren también articular, ¿no? Exacto, muy bien, excelente. Bueno, cada panel a mí me deja un sabor y un gusto tremendo. Llevamos dos, mañana tendremos un tercero que va a ser en inglés porque los ponentes son mayoría anglófonos y van a hablar ahí sí, van a hablarse de China, de Rusia, de Turquía y de Irán, imagínense. Entonces, bueno, queríamos un colega que nos acompañara de Hungría, pero no pudo conectarse, pero vamos a tener ese espacio después. Agradecerles la presencia. No sé, María Puerta, Magali, si hay alguna pregunta, comentario que agregar, si los hubiera ahora. Bueno. No, simplemente agradecer a todos por el excelente panel y bueno, yo me voy con un montón de preguntas. Por ejemplo, es muy importante y a mi modo de ver, yo no creo que estemos caminando hacia la constitución de ideologías, yo creo que es el proceso contrario, es mi percepción. Y lo que sí creo que hay es una gran tendencia mundial, autoritarismo por vías que no son las tradicionales, sino por vías nuevas de control de mentes y control de emociones, como mencionaba Miguel Ángel. O sea, es un proceso que está como desmembrando, descomponiendo las instituciones que existían hasta el siglo XX y se tienen que recomponer con la presencia de esos nuevos controles que son completamente mediáticos. Entonces las ideologías quedan, a mi modo de ver, como muy dispersas y ciertamente me voy con la idea de la lógica, de lógicas de repente ideológicas o lógicas más narrativas lógicas autoritarias que todavía prevalecen, pero creo que el real autoritarismo va a venir por otro lado, se está constituyendo por otro lado realmente. Muchas gracias, Magali. Marisabel. Buenas tardes. Me disculpo porque tuve muchos problemas para entrar, tuve que entrar por el teléfono, por eso no conecto la cámara, porque de verdad que me dio mucho trabajo hacerla por la computadora. Bueno, primero agradecer la participación de todos, el tema es importante y
Y yo diría también que a nosotros aquí, hablo por los que estamos em, de este lado de la conversación, que no es precisamente la de Latinoamérica, pero que también nos interesa. Yo creo que hay muchísimo que reflexionar y sobre todo lo, lo, lo que trato de hacer es verlo desde los lentes de una realidad multicultural que se empeña tanto en el debate sobre las identidades y sobre las etiquetas, y que yo creo que eso no es suficiente para llevar el debate a uno a, a cuáles son los instrumentos y las herramientas que nosotros necesitamos, sobre todo para mí es importante el rescate de los valores y sobre todo de los procesos democráticos que desde donde yo lo estoy viendo en este momento siento que han salido muy golpeados. Y me preocupa ese futuro, no solamente en los Estados Unidos y Latinoamérica, sino Europa. La democracia está en retroceso, está en crisis, y lo que yo noto es que no hay la suficiente, el entendimiento sobre lo importante que son esos valores y esos principios, y mucho me temo que lo que nosotros estamos pasando ahorita aquí, ¿no? En este lado de la discusión, es apenas una introducción a una crisis mucho más severa en los próximos 4 años. Entonces, bueno, yo solamente quería hacer el comentario de lo importante de la conversación y de lo necesario que es plantearse esto a futuro como una situación permanente, de estar observando permanentemente. Y gracias, Armando. No, de nada, Marisabel. Yo les recomiendo un libro que yo he leído 2 veces y que estoy reseñando ahora, que es La luz que falló, o La luz que se cayó, Occidente después de la Guerra Fría, un libro de Iván Krastev y Stephen Holmes, que tiene una edición en español y también ediciones en inglés y en otros idiomas. Tiene algunas ideas polémicas, creo que a veces excesivamente injusto con ciertas promesas no cumplidas o cumplidas para mí parcialmente del diario liberal, pero es un libro provocador en el exhorto que nos hacía Fernando, ¿no? Por ahí incluso si quieren después les puedo pasar referencia. Entonces, ha sido excelente, colegas. Yo los invito a que nos acompañen, que cuando tengamos ya, que salgamos de este proceso, nos colaboren con pues, sus notas convertidas en textos para este libro, que creo que va a ser un libro importante para la hora que estamos viviendo. Y que mañana nos acompañen también a las 9 de la mañana en el horario de México, porque vamos a tener, como le decía, vamos a tener al profesor Thomas Kent, que va a hablar de la presidencia de Rusia, vamos a tener al profesor Juan Pablo Cardenal, que va a hablar de la presidencia de China, vamos a tener a Orkun Kak, que va a hablar del caso turco, y vamos a tener a Moisés Jarduño, que va a hablar del caso iraní. Y esto lo va a moderar en este panel en inglés la doctora Marisabel Puerta, que es profesora adjunta de nuestro centro. De manera que los invitamos a este tercer foro mañana y quedamos muy complacidos y agradecidos por lo que hemos hecho hoy y pues adelante, a dar la batalla. Muchísimas gracias y hasta luego, sí.